¿Qué tal, doctora? Estamos con la doctora Mafalda Hurtado León. Muy buenas tardes. Muchas gracias por tu participación con Salud y Medicinas. Queremos hablar sobre el tema de nutrición en tiempos de COVID, sobre todo ahorita que es un tema vigente y tan importante para todo el mundo. Entonces, nos gustaría comenzar preguntándote qué significa una buena nutrición y cómo nos ayuda a recuperarnos de una enfermedad causada por un virus. Es muy importante tomar en cuenta que toda la parte nutricional es el eje de muchas de las funciones de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo regula, digamos, ciertas sustancias que nos apoyan el sistema inmunológico, eso es importante, y no solamente en estos tiempos, sino en general. Hay una gran cantidad de grupos alimenticios que son los carbohidratos que nos dan energía, las proteínas, obviamente, que nos ayudan a constituir nuestros músculos, que tienen mucho que ver en la respuesta inmune también. Y también, obviamente, a lo que llamamos micronutrientes, que son vitaminas y minerales, obviamente, que también ejercen esta función dentro del sistema inmunológico. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una persona no está en un buen balance nutricional, que no completa todos estos grupos de macronutrientes, la cantidad adecuada de calorías, de carbohidratos, obviamente también de vitaminas y minerales, nuestro sistema inmunológico no ejerce la función al 100%, se disminuye, porque estas, digamos, moléculas en defensa o digamos, sustancias que están en defensa dentro de nuestro cuerpo viven a través de esta parte nutricional también. Entonces, cuando no hay un buen balance nutricional, no solo el paciente se enferma más, sino que el paciente que ya tiene una enfermedad, y por ejemplo, vamos a hablar, si está en un hospital, un paciente se ha comprobado en muchos estudios cuando tiene una disminución de la masa muscular porque baja de peso, tiene mayor estadía hospitalaria, tiene mayor porcentaje de que pueda regresar este paciente al hospital de la misma enfermedad, lo cual al final, mi estimada, incrementa también los costos dentro del sistema. Y todo tiene una base nutricional muy importante que tiene que estar aplicada siempre en un conjunto en la medicina. Es el medicamento, el ejercicio y la medicina, y el aporte o la intervención nutricional en este caso, ¿no? Ahora, particularmente también queremos centrarnos un poco en el tema de las personas con diabetes durante esta pandemia. Entonces, en el caso específico de las personas con diabetes que tienen mayor riesgo a enfrentar un caso de COVID más serio, ¿cuáles crees que deben ser los nutrientes que nunca deben faltar en su despensa? Mira, es muy importante, claro, para evitar que ellos son personas en riesgo para cualquier enfermedad, digamos. ¿Por qué? Porque tienen ya, digamos, en su cuerpo un incremento importante de glucosa o de azúcar, ¿no? ¿Qué hace esto? Que disminuya también la función inmunológica. Entonces, en ellos es muy importante la parte de vitaminas y minerales, lo que es vitamina E, vitamina C, ¿no? Que lo contienen las hortalizas, sobre todo las de, digamos, lo que son verdes, totalmente verdes, llámese como el brócoli, por ejemplo, la espinaca, que tiene una gran cantidad de vitamina E como antioxidante, y la ingesta de algo muy importante que son los carbohidratos, estos carbohidratos que no son simples, hay dos tipos. Los complejos son los que vienen, por ejemplo, en grano, los integrales, los que vienen con fibra. Y entonces se ha demostrado que es importante que estos pacientes consuman eso. ¿Por qué? Porque eso ayuda a controlar su glucosa, que la glucosa no vaya arriba y abajo. Si la glucosa está estable, por lo tanto el paciente tiene un mejor control de la enfermedad y por lo tanto tiene un sistema inmune mucho más, digamos, fuerte para afrontar cualquier enfermedad. En eso cualquier alimento, inclusive cualquier alimentación tiene que contener estos carbohidratos de lenta digestión, lo que hace que esta glucosa se pueda balancear. Obviamente en su alimentación tienen que estar todo tipo de frutas, sobre todo rojas, que son las que contienen mayor cantidad de antioxidantes. Y también es importante porque muchos de estos vegetales tienen luteína, que también favorece la parte antioxidante en el ojo. Recordemos que los pacientes que son diabéticos tienen esta dificultad vascular, ¿no? En la parte sanguínea, en la parte de circulación y también en la vista. Entonces, estos pacientes tienen que llevar este tipo de nutrición y tienen obviamente que evitar periodos de ayuno que hacen que la glucosa tenga estas variaciones y que su estado, digamos, no solo nutricional, su estado glucémico se llama, empeore.
Cuanto peor el estado glucémico y el paciente tenga además sobrepeso, va a ser su estado inmunológico va a empeorar y esto no va a poder responder en un contacto con cualquier tipo de virus, ¿no? De acuerdo. El horario en el que las personas con diabetes consumen sus alimentos para mantener su glucosa es importante, o sea, ¿cómo deben administrar o controlar eso? Es muy importante, es una muy buena pregunta, porque normalmente se recomienda que un diabético tenga, digamos, no periodos de ayuno muy prolongados y en la noche normalmente las personas diabéticas tienen una mayor proporción de una hormona que se llama insulina, ¿no? Entonces, los pacientes pueden sentir mayor apetito y pueden tener estos cuadros en los cuales se le baja mucho la glucosa y pueden llegar inclusive con el medicamento a sentirse un poquito mal, digamos, en algunas reacciones. Entonces, se recomienda que no coman, le llamamos cargas o alimentos con carbohidratos muy elevados en la noche, menos de 2 horas antes de dormir, porque el paciente al día siguiente podría sufrir un pico, digamos, de glucosa muy elevado, lo cual no le ayuda en su día a día con su medicamento. Entonces, lo ideal es que el paciente coma cada 4 o 5 horas, se eviten los periodos de ayuno prolongados para poder mantener, obviamente, una cantidad, una adecuada, digamos, función de su glucosa, que no esté arriba y abajo. Y en eso importante resalto estos carbohidratos de lenta digestión y una ingestión adecuada de proteína. Entonces, en la noche tiene que, menos de 2 horas antes de dormir, lo recomendable no es cargar mucho con carbohidratos, sino algo que tenga un poco más de proteína. Y el reemplazo de alimentos en este sentido, con alimentación especializada puede servir mucho, porque al final puede disminuir, digamos, la parte calórica, que no se aumente mucho en la noche, pero puede dar un aporte de proteínas y de carbohidratos adecuada para que el paciente no sufra en la mañana estos picos tan altos, ¿no? Que aparte eso empeora su pronóstico. Sí, de acuerdo. Y, por ejemplo, si las personas con diabetes se ejercitan de manera regular, lo cual ayuda a su tratamiento, ¿tendrían que tomar determinados nutrientes en especial de acuerdo a su ejercicio? ¿O cómo tendrían que vigilar ahí su nutrición? Es muy importante la parte del ejercicio, se llama prescripción de tiene que estar recomendado por su profesional de la salud, claro, pero depende también, digamos, la condición del paciente, si es hipertenso, si es, digamos, tiene alguna condición cardiovascular o si el paciente tiene ya una condición, digamos, prerrenal. Estos pacientes reciben esquemas de ejercicio diferentes. Normalmente recomienda ejercicios por periodos cortos de tiempo, digamos una caminata, sin obviamente tener que arriesgar las articulaciones dependiendo la proporción de este paciente en peso. Pero se recomienda hacer ejercicios, es mejor hacer ejercicios en periodos cortos de tiempo que hacer esos ejercicios 2 veces a la semana de 90 minutos, ¿no? Y un punto importante aquí es la adecuada hidratación. Es muy importante la adecuada hidratación con una bebida de electrolitos que pueda en este ejercicio recuperar lo perdido, que esa es una para que no se sufra deshidratación. Y la otra es todos esos alimentos, vitaminas y minerales antioxidantes que puedan ayudar, digamos, a esta proporción de ejercicio, ¿no? El ejercicio tiene que ser vigilado y obviamente también el control de la alimentación también. No hacer ejercicio en periodos de ayuno sin haber consumido absolutamente nada, porque pueden haber cambios en la glucosa. La glucosa se baja, son cuadros que se llaman hipoglucemia y el paciente se puede sentir peor. Entonces es hacer ejercicio, obviamente tener un consumo adecuado de proteínas y la hidratación es sumamente importante también. Otra pregunta, si la persona ya se contagió de coronavirus, ¿qué tendría que comer para que sus niveles de glucosa no se alteren y seguir el tratamiento que está siguiendo para tratar su problema, por ejemplo? Claro, para cualquier, digamos, infección, no solamente lo que está pasando el día de hoy, sino cualquier infección viral, hay que recordar que los pacientes diabéticos ya de sí tienen una proporción de enfermarse más. Son pacientes, y sobre todo en México, la proporción de diabéticos son más del 13%, de los cuales 90% tienen sobrepeso u obesidad. Ese es un gran dato
De ahí estamos hablando que la parte nutricional es sumamente importante. Se llama el abordaje terapia médico-nutricional. ¿Qué significa? Que el paciente efectivamente, y más en una situación de una enfermedad viral, por ejemplo, tendría que seguir al pie de la letra su esquema farmacológico. Es muy importante cumplir en horarios. 2, la parte nutricional es que pueda comer alimentos, digamos, que tienen índice glicémico bajo. ¿Qué significa esto? Alimentos que a la hora de consumirlos no eleven demasiado la glucosa. Estos alimentos son todas las frutas, la mayoría de las frutas, excepto de repente las bananas tienen un poquito más de calorías, pero al final la mayoría de las frutas, sobre todo las rojas, como comenté, las hortalizas de hoja verde, las leguminosas son muy importantes también. Estos carbohidratos que vienen con mucha fibra, que no son procesados, ¿no? Sino son integrales, de grano, es muy importante. ¿Por qué? Porque tienen este índice glicémico bajo, quiere decir que el paciente va a comer y no se le va a elevar la glucosa. Entonces es importante en esta nutrición sus esquemas cada 4 o 5 horas, los carbohidratos complejos o de lenta digestión, como comenté, que no aumentan mucho la glucosa. También es importante la parte de la hidratación, porque en cualquier enfermedad viral hay fiebre, hay deshidratación también, tendrían que cuidarse. Y mucho es el descanso, ¿no? Es el descanso porque también sabemos que la etapa del estrés, obviamente de la misma enfermedad, condiciona que haya un mayor gasto en el cuerpo. El cuerpo en cualquier enfermedad y cualquier suceso traumático eleva su consumo, digamos, calórico. Entonces el paciente tiene un desgaste. Por lo tanto, comer, digamos, alimentos realmente que tengan bajo consumo de grasas saturadas. Es muy importante también los antioxidantes. Los pescados de agua fría son buenísimos porque tienen gran cantidad de omega 3 y 6. Y en eso también lo complementamos siempre, digamos, en el caso de una complementación con alimentación especializada, lo ideal es escoger aquellos que tengan fibra, una adecuada cantidad de fibra, una adecuada cantidad de proteínas, carbohidratos adecuados y las calorías adecuadas, obviamente, para que esto no eleve la glucosa de los pacientes. De esta manera el paciente se puede recuperar de una manera más pronta. Si puede controlar sus niveles de glucosa, el paciente se va a poder recuperar de manera más pronta de cualquier tipo de enfermedad. De acuerdo. Te agradecemos mucho, doctora Mafalda Hurtado. La doctora es médico cirujano con especialidad en medicina interna y maestra en ciencias de la salud por el Instituto Politécnico Nacional, entre muchas otras cosas. Muchas gracias, doctora. Te agradecemos mucho tu tiempo para Salud y Medicinas y seguiremos en contacto. Ojalá, muchísimas gracias. Gracias por el espacio y un bonito día a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.